En este video vamos a estudiar cómo descomponer en factores una expresión algebraica mediante el factor común por agrupación. Para ello se nos proponen tres ejercicios, los cuales están acá en nuestro tablero, y como característica fundamental, el número de términos en cada expresión debe ser par, dado que cuando yo haga la agrupación de términos vamos a aplicar los conceptos de factor común monomio y luego factor común polinomio. Iniciamos nuestro primer ejercicio con la descomposición en factores de 4y al cubo menos 12xyz menos y al cuadrado más 3z. Podemos notar que en este primer ejercicio tenemos 4 términos. En el siguiente también tenemos 4 términos. En el último tenemos 6. Eso nos indica de que podemos iniciar un proceso de factorización por medio de factor común por agrupación. Cuando en matemática nosotros agrupamos cantidades, siempre lo hacemos por medio de paréntesis. En este caso, los términos que vamos a colocar dentro del paréntesis tenemos que garantizar de que haya algo en común en ellos, o a lo menos de que vaya a ser en común ese paréntesis con algún otro que ya hayamos trabajado. Veamos. Teniendo aquí 4 términos, podemos agrupar estos dos primeros. Notamos de que tienen la X, tienen la Y, o sea que hay algo en común en las letras, y entre el 4 y el 12 también va a haber algo en común. En el segundo tenemos y al cuadrado más 3z, nada en común hay entre esos dos términos, pero sucede que al sacar factor común de esta primera agrupación, posiblemente lo que nos quede dentro del paréntesis sea esto mismo. Ahora, si la agrupación que hacemos no nos sirve, dado que en primer lugar saquemos factor común y luego no podamos sacar factor común polinomio, debemos hacer una nueva agrupación. Veamos cómo quedaría este ejercicio. Agrupando los dos primeros términos de nuestra expresión, tendremos 4xy al cubo menos 12xyz. Aquí está nuestra primera agrupación. La segunda va a ser por estos dos términos, y como el tercer término es negativo, entonces ese signo va a quedar por fuera del paréntesis, pero implicaría de que ambos términos ingresan con signo contrario, es decir, que el y al cuadrado que está negativo lo vamos a escribir positivo, y el 3z que está positivo lo vamos a escribir negativo, menos 3z. Ahora, después de haber hecho la agrupación de términos, procedemos a extraer factor común. Tenemos igual a, están los números 4 y 12, pensemos en qué número me divide, tanto al 4 como al 12, que sea el mayor posible. Como hicimos en el procedimiento de factor común monomio, podemos hacer exactamente acá lo mismo. Tenemos el número 4, tenemos el número 12, vamos a sacar su máximo común divisor, vemos que ambos son pares, o sea que tienen mitad, mitad de 4, 2, mitad de 6, 12, nos queda un 2 y un 6, números pares tienen mitad, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Como hemos dicho, cuando llegamos al número 1 y en el procedimiento del máximo común divisor, hemos finalizado, o sea que el MCD entre el 4 y el 12 es la multiplicación de 2 por 2, y ese número es 4. Entonces, el factor común de los coeficientes de nuestra primera agrupación es el número 4. Ahora miremos la parte literal. Acá tenemos una X, acá tenemos una X, ella es común, y vemos que ambas tienen el número 1 como exponente, entonces su exponente ha de ser 1. Recordemos que siempre es el menor exponente. Ahora tenemos y a la 3 y acá tenemos una y, la escribimos, la del menor exponente es el 1, o sea que ese va a ser el factor común entre esa letra. La z solamente aparece en el segundo término, no es común. Es decir que ese es el factor común para mi primer agrupación. Ahora, lo que debemos hacer es dividir cada término entre ese factor común. 4 dividido entre 4 me da 1, x dividido entre x me da 1 porque son letras exactamente iguales con iguales exponentes. Y a la 3 dividido entre y, colocamos la y, hacemos la resta, 3 menos 1, 2, signo menos, 12 dividido entre 4 es 3,
X entre X da 1, no la escribimos. Y entre Y da 1, no la escribimos. Recuerden que yo digo no la escribimos porque al hacer la resta de los exponentes me da el número 0. Entonces esa división haría X a la 0, Y a la 0 y toda cantidad elevada a la 0 es 1. Entonces X entre X, 1 no lo escribimos. Y entre Y, 1 no lo escribimos. 3 por 1 por 1 es 3. Tenemos acá la Z que no hay con quién dividirla, por lo cual la bajamos igual, menos, como hemos dicho acá no tenemos nada en común, entonces vamos a escribir los términos como aparecen, y al cuadrado menos 3z, y podemos notar que los paréntesis son iguales, o sea que después de sacar factor común monomio, ahora podemos sacar factor común polinomio, o sea que podemos continuar en nuestro procedimiento. Lo que hay en común es el paréntesis, es decir que vamos a escribir y al cuadrado menos 3z, que va a multiplicar a la división de cada término entre este nuevo factor común. Al dividir el primer término notamos que cancelamos el paréntesis y solamente me queda 4xy, ahora viene el signo menos. Al dividir el segundo término entre el factor común, vemos de que se cancelaría y como acá no me quedaría entre comillas nada, entonces al hacer esa división yo voy a escribir el número 1, dado que estoy dividiendo cantidades iguales. Esto nos indica de que la descomposición en factores de la primera expresión que tenemos para nuestro video nos ha dado y al cuadrado menos 3z que multiplica 4xy menos 1, habiéndolo hecho por factor común por agrupación. En nuestro segundo ejercicio se nos pide descomponer en factores la expresión 6a menos 9b más 21bc menos 14ac. Como hemos dicho en el ejercicio anterior, debemos tener cantidad de términos pares para poder aplicar factor común por agrupación. Entonces vamos a escribir igual y procedemos a hacer la agrupación por medio de paréntesis. Desconociendo si la agrupación nos va a servir, podemos intentarlo agrupando los dos primeros y luego agrupando tercero y cuarto. Recordemos que la finalidad después de agrupar es primero extraer factor común y luego factor común polinomio. Si alguno de estos dos no lo podemos hacer, debemos hacer una nueva agrupación. Entonces vamos a agrupar 6a menos 9b y la nueva agrupación, la segunda, quedaría con el signo del tercer término, es decir, más. En el primer ejercicio nos quedó con el signo menos, que era de este término, y eso implicaba que los términos dentro del paréntesis cambiaban de signo. En esta ocasión, como ha quedado el más, no es necesario, quedan exactamente iguales. 21 BC menos 14 AC. Ahora nuestro procedimiento dice que debemos extraer factor común. Tenemos igual. Factor común entre el 6 y el 9 es un número que divida a ambos números, el 6 y el 9, ambos coeficientes, pero que sea el mayor posible. Notamos que tanto al 6 como al 9 los podemos dividir entre el número 3. Entonces el factor común entre el 6 y el 9 es el número 3, el cual se obtiene o el cual se denomina máximo común divisor, que ya lo hemos trabajado en ejercicios anteriores. Tenemos letras diferentes, es decir que no hay factor común en la parte literal, simplemente es el número 3. Abrimos paréntesis, que va a multiplicar nuestro factor común, dividimos cada término entre el 3. 6 dividido entre 3 es 2, la A no hay con quién dividirla, la escribimos igual, menos 9 dividido entre 3 es 3, no hay entre quién dividir la B, colocamos B. Ahora le vamos a sumar la factorización de esta segunda agrupación. Busquemos qué número me divide exactamente tanto al 21 como al 14, que sea el mayor posible. Podemos apreciar de que el número que divide ambos coeficientes es el 7, dado que 21 dividido entre 7 es 3 y 14 dividido entre 7 es 2. Ahora miremos qué letras podemos tener iguales para escribirla como factor común. La B solamente aparece en un término, lo mismo que la A, pero la C aparece en ambos términos, es decir que la voy a escribir con su menor exponente, en ambos casos es el 1. Entonces 7 es el factor común de la segunda agrupación. Abrimos paréntesis para multiplicar a ese factor común,
la división entre cada término y 7c. 21 dividido entre 7 es 3. La b no hay entre quién dividirla, la escribimos igual. Y dividir c entre c nos daría 1, dado que son la misma letra con el mismo exponente. O sea que no es necesario escribir la c, no se debe escribir. Menos 14 dividido entre 7 es 2. A no hay entre quién dividirla, la escribimos igual. Y tenemos nuevamente c dividido entre c, nos daría 1, no la escribimos. Ahora podemos notar de que tenemos en nuestro procedimiento que los paréntesis son casi iguales, pues los términos son 2a y son 3b, pero tienen signos diferentes. Entonces no es necesario devolvernos a cambiar la agrupación, simplemente debemos hacer algo para que los signos puedan cambiarse y el 2a me quede positivo en ambos paréntesis y el 3b me quede negativo. Lo que debemos hacer es lo siguiente: vamos a escribir este primer término exactamente igual, 3 por 2a menos 3b, y le vamos a sumar, bueno, ya no sería suma, porque si yo pretendo cambiar los signos de este paréntesis, entonces este más lo voy a modificar por un menos, y eso me indica de que vamos a cambiar los signos que están en el paréntesis de sus términos. Es decir, que este me va a quedar negativo y este me va a quedar positivo. Entonces escribimos primero el positivo y vemos que ya nos quedó igual, y luego el negativo. Ahora en este paso vemos que los paréntesis son exactamente iguales. Podemos extraer factor común polinomio, el cual sería el paréntesis 2a menos 3b, que va a multiplicar a este paréntesis que contiene el cociente de dividir cada término entre el factor común polinomio. Como ya hemos hecho en ejercicios anteriores, vemos que esta división me cancela el paréntesis, solamente me queda el 3, luego dice menos, al dividir el segundo término entre el factor común, cancelamos el paréntesis, me queda 7c. Y de esta forma podemos concluir que la descomposición en factores de nuestra segunda expresión, haciendo uso del factor común por agrupación, nos ha dado 2a menos 3b por 3 menos 7c. En nuestro tercer ejercicio debemos descomponer en factores la expresión que tenemos acá. Al igual que con los ejercicios 1 y 2, debemos verificar si el número de términos es par. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Eso nos indica que podemos intentar la factorización por medio de factor común por agrupación. Cuando yo tengo 6 términos, yo puedo hacer 2 grupos, cada uno con 3 términos, o puedo hacer 3 grupos, cada uno con 2 términos. Y debemos hacer el procedimiento similar como lo hicimos con estos 2 ejercicios. Propongo para este caso hacer agrupación de a 2 términos, dado que digamos que también nos llevaría al resultado adecuado y presentaríamos una variante respecto a los 2 primeros. O sea que tenemos igual a, vamos a agruparlos de la misma manera en que aparecen allí. Los 2 primeros términos son m a la 3 más m. Vamos a colocar más, que es el signo del primer término que va a estar en la siguiente agrupación, es decir que los términos adentro no van a cambiar de signo. M al cuadrado más 1, lo mismo pasa acá, más n al cuadrado más m al cuadrado n al cuadrado. Ya hemos hecho las 3 agrupaciones, cada una con 2 términos. Ahora procedemos a extraer factor común monomio. En este primer paréntesis, esta primera agrupación, vemos de que tenemos letras, o sea que no hay factor común entre coeficientes, dado que sería el 1, no se escribe. Tenemos m a la 3 y m, vamos a colocar la m como factor común, ya que escribimos la que tiene menor exponente. Abrimos paréntesis y hacemos la división. M a la 3 entre el factor común, que es m, nos va a dar la misma letra m, donde estamos los exponentes, 3 menos 1, 2, más m dividido entre m, estamos dividiendo cantidades exactamente iguales, nos da el número 1.
sumado con, en esta segunda agrupación tengo acá solo una letra y acá tengo el número 1. Entonces no tenemos factor común monomio, lo que nos indica de que vamos a escribir exactamente igual esta agrupación, no la estamos modificando, y ya comenzamos a ver de que tenemos factor común polinomio. O sea que en este tercer paréntesis, al encontrar el factor común, esperemos de que nos quede exactamente igual m al cuadrado más 1 entre los dos paréntesis. Más, tenemos n al cuadrado, acá tenemos n al cuadrado, esa va a ser nuestra expresión, nuestro término que representa el factor común monomio. Abrimos paréntesis, n al cuadrado dividido entre n al cuadrado, estoy dividiendo cantidades exactamente iguales, esto me da 1. Vamos a sumarlo con, al dividir m cuadrado, n cuadrado entre n cuadrado, cancelo el n al cuadrado y ¿qué me ha quedado? M al cuadrado, lo cual es exactamente igual a los paréntesis anteriores, dado que como los términos son positivos, recordemos que el orden de los sumandos no me altera la suma, significa de que yo este factor, este paréntesis, puedo escribirlo organizando sus términos de la forma m al cuadrado más 1, solamente cambié el orden. Observamos de que tenemos paréntesis igual en los tres términos de nuestro ejercicio, entonces ese va a ser nuestro factor común polinomio, m al cuadrado más 1. Y ahora procedemos a dividir cada término entre este factor común polinomio y los cocientes los escribimos dentro de dos paréntesis. Al dividir el primer término entre m al cuadrado más 1 me queda m, dado que puedo cancelar o simplificar el paréntesis. Ahora dice signo más, acá estoy dividiendo el paréntesis m al cuadrado más 1 entre el factor común polinomio, que es exactamente igual. Como no lo estoy observando detrás de letra o coeficiente alguno, esta división me va a dar 1, sumado con la división del tercer término entre el factor común polinomio, cancelamos o simplificamos este paréntesis, que me queda n al cuadrado. ¿Qué implica esto? De que la descomposición en factores de la tercera expresión, que contiene 6 términos, me ha dado m al cuadrado más 1 por m más 1 más n al cuadrado.